Porque el oído es el órgano de la fe. Te traigo gotas óticas, la viva voz del Evangelio en medio del ruido. Soy Michael Nachtrab, desde el púlpito de la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Hoy, Isaías 55, 1 al 7, ¿cómo seguir viviendo cuando te das cuenta que has malgastado tu vida? Leemos entonces Isaías 55, 1 al 7. Todos ustedes los que tienen sed, vengan a las aguas. Y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche, sin que tengan que pagar con dinero. Porque gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia. Escúchenme bien y coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno que es el de mi invariable misericordia por David. Yo lo puse a él como testigo para los pueblos y como jefe y maestro de las naciones. Por causa del Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te ha honrado, llamarás a gente que no conocías. Pueblos que nunca te conocieron correrán a ti. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Palabra del Señor. Apreciados hermanos y apreciadas hermanas, con la ayuda de este maravilloso texto de Isaías, queremos reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿cómo seguir viviendo cuando te das cuenta que has malgastado tu vida? ¿Cómo seguir viviendo cuando te das cuenta que has malgastado tu vida? Y la respuesta que quisiera desarrollar a lo largo de este sermón es la siguiente: seguiré viviendo siendo un mendigo de la gracia cara de Dios y no un cliente de la gracia barata, llegando a entender que es mejor perder la vida por esa gracia cara que malgastar mi vida por nada. Seguiré viviendo siendo un mendigo de la gracia de Dios, la gracia cara de Dios, y no un cliente de la gracia barata, llegando a entender que es mejor perder la vida por esa gracia cara que malgastar mi vida por nada. Bueno, es un hermoso texto, pero como les ya había advertido, puede haber algunas puntas en este sermón, es decir, puntas en este mismo texto. No es que yo les pongo puntas a propósito, sino están en el mismo texto. Nada más que hay que escuchar un poquito más finamente. Pero antes que nada, me gustaría que a lo largo de este sermón puedan reflexionar un poquito sobre dos noticias que relata John Piper. John Piper es un pastor, creo que es bautista, ¿no? Él, sí, bautista un poquito radical. Bueno, uno de los menos radicales. John Piper, bautista norteamericano, él escribió un libro fantástico, se llama No malgastes tu vida, Don't Waste Your Life, creo que año 2006 más o menos, donde él relata dos tragedias, es decir, cosas que él llama tragedia, pero me gustaría que ustedes piensen un poquito cuál es la verdadera tragedia aquí. Primera noticia, es decir, dos noticias sobre personas ya de avanzada edad. Primera noticia, dos mujeres, Ruby Ellison y Laura Edwards, de unos 80 años, ambas misioneras, mueren en un accidente de coche en Camerún mientras servían a los pobres y a los enfermos allí en Camerún, ¿no? El mundo dice, qué tragedia, qué desperdicio de sus vidas. Teniendo 80 años, estando en un país lejano de su casa, sirviendo allí a pobres y a enfermos mientras podían tal vez estar asentados tranquilos en Estados Unidos. Segunda noticia que relata John Piper. Una pareja decide jubilarse tempranamente a los 50 años después de haber trabajado toda su vida, o hasta los 50 mejor dicho. Dicen mudarse a la costa de Florida para navegar allí, para jugar al golf y para coleccionar caracoles. El éxito del sueño americano. Trabajar, ganar lo suficiente, y si tenés mucha suerte, antes de los 65 ya jubilarte, mudarte a Florida o donde quieras y pasarte el día jugando al golf y coleccionar caracoles. La pregunta es, ¿cuál es la verdadera tragedia acá? ¿Cuál es la verdadera tragedia aquí? ¿La primera noticia o la segunda noticia? Me gustaría que reflexionen un poquito acerca
de esto. Vamos a ver a lo largo de este sermón 3 puntos. Gracia barata, gracia cara y lo tercero, mejor perder la vida a causa de Cristo que malgastar la vida por nada. Gracia barata, gracia cara y mejor perder la vida a causa de la gracia cara o de Cristo que malgastar la vida por nada. Primero, gracia barata. Tengo que entrar un poquito en el contexto de esta maravillosa invitación que Dios hace a través de Isaías. ¿A quién habla? A personas israelitas que están exiliados fuera de su país, fuera de Israel, en Babilonia. Babilonia que era, digamos, la Nueva York de los años 600 antes de Cristo. Es decir, era una ciudad súper metropolita, súper cosmopolita, súper multicultural, la ciudad del imperio más grande de aquel tiempo, es decir, un centro importante de poder, un centro importante de conocimiento, un centro importante de cultura. Y allí estaban los israelitas. Ahora, cuando pensamos en exilio de los israelitas, no tenemos que imaginarlos que ellos están asentados en campos de concentración, como lo hicieron hace 80 años en la Alemania nazi, sino ellos vivían bastante bien. Estaban exiliados, pero estaban muy bien integrados en la sociedad babilónica. De hecho, hay estelas que se encontró que habla sobre que ciertas familias ascendieron muchísimo en la escala social de Babilonia. Es decir, eran gente que en 70 años se habían integrado de una forma maravillosa a la sociedad babilónica, ¿no? Productiva, aportaban, digamos, a la economía, aportaban a la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que imaginarse que esta gente a que habla Dios a través de Isaías es gente sufriente. Estaban bastante bien asentados y acomodados allí en la Pax Babilónica, en la paz de Babilonia. Ahora, si bien ellos no estaban hostigados, si bien ellos podían libremente ejercer su fe en Yahweh, su Dios, aún así no estaba de todo bien. Porque bueno, ¿cuál es el problema de una ciudad como Babilonia? ¿O cuál es el problema de una ciudad como Atenas o Roma? ¿O cuál es el problema de una ciudad como Nueva York o incluso Asunción? En todas estas ciudades vos podés creer en lo que vos quieras, siempre y cuando aceptes ciertos presupuestos. Es decir, Babilonia era una ciudad súper liberal. Vos podías creer en el dios Marduk, que era el dios de los babilonios, podías creer en el dios Yahweh o podías creer en la santa energía del universo, le daba igual al imperio. Mientras vos no cuestionabas la cabeza, mientras no cuestionabas el modo vivendi de los babilónicos, estaba todo bien, podías creer lo que quieras. ¿Fueron alguna vez a un shopping mall, a un patio de comidas, me imagino? ¿Cómo funciona eso? En un shopping mall, en un patio de comidas, tenés elección de todo lo que quisieras comer. Es decir, si eres vegetariano, puedes comer vegetariano. Si te gusta comer halal, puedes comer halal. Si quieres comer solamente carne, entonces puedes comer solamente carne. Al dueño del patio de comida le importa 3 pepinos, cuál sea tu convicción política o religiosa. Mientras, al final de la jornada, las cuentas están bien en su caja. Y así funcionan los grandes imperios. Las grandes sociedades multiculturales que pueden ser muy liberales, le importa 3 pepinos lo que creas. Si tu Dios es el Dios de los israelitas, si tu Dios es el Dios de los musulmanes, si tu Dios es un gordo panzón a quien le tienes que tocar la panza para que te dé bendiciones financieras, le importa un comino al imperio. Mientras vos no cuestiones el imperio, mientras vos no cuestiones al emperador, mientras vos no señales que hay tal vez sobre encima de todos estos dioses una verdad absoluta, está todo bien. Y ese era el problema de los israelitas. Ellos podían ser libremente judíos siempre y cuando eran judíos babilónicos. Y ahí entra el problema, porque los judíos estaban llamados a ser más que simplemente un engranaje más en el gran reloj babilónico. Ellos estaban llamados a ser ¿qué? Los israelitas. El pueblo elegido por Dios. Y pueblo elegido para ser diferente de los demás. Es decir, cuando Dios llama a los israelitas,
quiere decir que ellos no se conformen al mundo, sino que ellos sean sal y luz para las naciones. Si vos querés ser sal y luz de las naciones, tenés que ser diferente a los demás. No conformarte. Hay una historia en el Antiguo Testamento también, tal vez lo escucharon alguna vez, que es el síndrome de Esaú. Esaú, conocido más o menos. Esaú era hermano de... Isaac. Sí, exactamente. Hermano de Jacob. Hermano de Jacob. Jacob era el segundo en la línea de herencia, con lo cual básicamente no heredaba nada. El primogénito heredaba las bendiciones, heredaba también el privilegio, heredaba también la responsabilidad, por decirlo así. ¿Qué hace Esaú? Esaú le gustaba demasiado comer lentejas y Jacob se aprovecha de eso. Entonces dice, tengo acá un buen plato de lentejas, Esaú. Te lo doy si tú me das tu primogenitura. Y Esaú dice, tenemos un trato. Digamos, ¿qué da ser primogénito? No, me da igual. Quiero tener eso hoy. Pan para hoy, hambre para mañana, no importa. Pero hoy quiero este plato. Este es el síndrome de Esaú y eso es lo que le está pasando a los israelitas en Babilonia. Se olvidaron que ellos tienen un llamado particular, una bendición particular de ser bendición para todas las naciones para acomodarse al resto. Vendieron su primogenitura por un plato de hermosos lentejas, doradas lentejas. Y por eso, capaz ahí uno puede entender un poquito mejor, porque acá Isaías, o Dios a través de Isaías, dice en el versículo 2, ¿por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Esto es la gracia barata. Gracia barata es un término que viene de un teólogo que se llama Bonhoeffer, que contrasta gracia barata con gracia cara. ¿Gracia barata qué es? Querer tener las bendiciones de Dios, pero sin que Dios me pida algo a cambio. Es decir, sin que Dios me transforme, sin que Dios me llame a hacer algo para los demás. Quiero recibir las bendiciones, pero hasta ahí nomás. Es recibir los regalos de Dios, pero no importarse por el que da el don. Y esta es la trampa en que estaban cayendo tremendamente los israelitas. Se conformaban con las tremendas bendiciones que recibieron en Babilonia, pero se olvidaron de que Dios los llamó para que sean santos como Él es santo. Para que sean santos como Él es santo. Hoy ya lo vimos en Babilonia y ciertamente Asunción no es Nueva York, pero me gustaría que piensen un poquito en su ámbito personal de trabajo. Es decir, a sus compañeros de trabajo en Concordia le daría igual si Osmar crea en el dios Marduk, o si crea en la astrología, o si crea en el monstruo del espagueti, como es una religión hoy en día también. Le daría igual a los menonitas. Sí, cierto. Mal ejemplo con los cosas. Mal ejemplo. No, capaz que ahí no quiero tocar fibras sensibles. Tengo que elegir un ejemplo menos. Sueñola. Hoy estaba Johnny, así que sueñola. A Sueñola le daría igual si Johnny creyese, digamos, en Buda o en Dios. Mientras no cuestione, digamos, la jerarquía, mientras siga siendo un miembro productivo, digamos, de la empresa, le daría igual. En su ámbito de amigos, a la mayoría le debe dar igual lo que ustedes creen. Y es más, debe haber personas en su ámbito de amigos que realmente creen en cualquier cosa, que creen que el ascendente y descendente y las estrellas, todo eso tiene influencia sobre su porvenir. Y si llega a rozar tal vez el tema de la religión en sus ámbitos de trabajo, el ámbito de amistad, prontamente van a decir todos, bueno, lo importante es que todos creemos en lo mismo, de cierta forma, para no generar, digamos, tensión. Ahora, si ustedes empezarían a decir, bueno, tal vez hay algo mucho mejor que las estrellas, hay algo mucho mejor que las planetas, hay algo mucho mejor que un gordo panzón a quien tengo que tocar la panza para que me dé bendiciones, que es un Dios vivo, que ha dado su propia vida por mí y que quiere que yo sea su amado hijo y que como hijo sea igual a él. Si ustedes empezarían a decir tal vez esto y capaz incluso proselitizar con estas ideas, muy probablemente poco a poco van a ser apartados de su círculo de amigos. Porque esta sociedad asuncena es muy liberal, es muy multicultural. Puedes creer en lo que quieras, pero no puedes
cuestionar ciertos presupuestos, que cada uno tiene que ser feliz a su manera. Y si tu manera de ser feliz es creer en la energía del universo, bueno, bien. Esto se llama religión terapéutico, es decir, elegir tu forma de vida y buscarte algún componente religioso para añadir esto para que le dé un poquito más de sentido. No, es como decir, bueno, me hago un lindo plato de pastas, entonces le agrego todavía un poquito de una especie espectacular para que distinga un poquito del resto. Pero en fin, digamos, los dioses hoy en día en Asunción son un poquito ingredientes nomás. No es lo que realmente es el centro de la vida. Es algo que agrego a mi vida para que me sienta un poquito mejor, para que dé un poquito más de estabilidad, para que me sienta un poquito más feliz, sabiendo que hay algo en el universo que me quiere. Pero no es el centro de nuestra vida. Eso es gracia barata. Eso es gracia barata. Y eso es la trampa en que estaban cayendo tremendamente los israelitas y que presumo en que nosotros también caemos hoy. Es decir, podemos ser cristianos, pero que eso no afecte la manera en que hacemos nuestros negocios, que eso no afecte nuestra manera de ver el éxito, de que eso no afecte nuestra manera de ver la comunidad. Eso nos convierte en clientes, pero no en hijos de Dios, apreciados hermanos y apreciadas hermanas. Ahora vamos a ver un poquito la gracia cara, a lo cual Dios llama a través de Isaías a los israelitas. Que es una gracia cara en primer lugar porque les pide que ellos salgan fuera de Babilonia, que salgan fuera de su comodidad. Por dos razones, porque el imperio babilónico era un imperio que estaba en declive, no era eterno, por más que proclamaba ser eterno, es una ilusión que los sistemas, las comodidades que nosotros obtenemos son para siempre. Dos ejemplos, por ejemplo. En términos financieros hay algo que se llama la lógica de casino o el timbeo de casino, digamos, aplicado a los negocios financieros de acciones. Dos ejemplos. Caso Hertz, empresa de alquiler de autos, bastante exitosa hasta el 2020-21, cuando empezó a cerrarse todo por la pandemia. Ellos cayeron las acciones de Hertz y estaban a punto de quebrar. Ahora, había personas en 2020 que empezaron a invertir en Hertz porque pensaban que esto todavía iba a dar rédito rápido, es decir, idea de casino. Y Hertz apoyaba esa idea. Daba folletos, o sea, anunciaba a la gente que podían seguir comprando, pero advertían, digamos, que podían quedarse sin nada. Quien invertía en Hertz podía quedarse sin nada. Y eso hacía que la gente igualmente invirtiese. Acciones barato en Hertz funcionó. Subió otra vez las acciones, hoy en día sigue siendo una empresa exitosa. Bueno, 20 años antes, este caso Enron, empresa papelera estadounidense, que se popularizó un poquito con la película Dick and Jane, Las locuras de Dick and Jane, con Jim Carrey. Por fin alguien que conoce películas que menciono. Cuando es que menciono películas así de cultura, así como le gusta un poquito a Gisela Fontaine, le gustan un poquito más películas más de cultura. Yo soy un poquito más llano, me gusta más cultura popular, más, pero digamos, doy por sentado que se empieza a llegar a conocer esa película. Bueno, Dick and Jane habla un poquito de ese desastre del caso de Enron, una empresa que fue súper inflado, que todos en América pusieron toda su plata en eso, todas sus seguridades, todas sus jubilaciones en acciones de Enron, y Enron cayó y todos se quedaron sin nada. Es decir, invertir en cosas que uno sabe que no son eternas es un riesgo estúpido. Y de eso quiere preservar también Dios Israel. No inviertan en algo que va a caerse, que es como dice Daniel, el profeta Daniel, que es como un gigante que está parado sobre pies que son de hierro pero mezclado con barro. Ese imperio y cualquier sistema de comodidad que promete comodidad por siempre son gigantes parados sobre pies de hierro mezclado con barro. Quiere decir que cualquier piedrita lo puede romper. Cualquier piedrita lo puede romper. La gracia barata le decía a ellos, quédate aquí estás seguro. Pero eso es una mentira. Quedarse en Babilonia no era salvar la vida, sino era hundirse con el barco. La invitación que hace Dios es una invitación un poquito antitolerante porque habla de cierta exclusividad. No le dice a ellos, ustedes pueden seguir siendo Israel dentro de ese sistema. No hace falta que se transformen
pueden seguir siendo conformados al sistema, van a seguir recibiendo las bendiciones. Dios dice, no, ustedes tienen que salir de acá, ustedes no deben conformarse a ese sistema, sino ser transformados por mí. Y eso significaba para los israelitas dejar sus lindos negocios, dejar sus lindas casitas en Babilonia y caminar otra vez de vuelta. No sé cuántos kilómetros eran, nuestro biblista capaz nos puede ayudar. 1800 kilómetros atravesando el desierto de Irak, de Arabia Saudita, no es más eso, sí, Irak, bueno, todos lugares, digamos, que hoy en día, digamos, si uno tiene un avión o si uno tiene cosas lindas, digamos, es agradable. Ahora, si uno tiene que caminarlo, uno lo piensa 2, 3 veces. ¿Para qué arriesgarme si acá estoy bien? ¿Para qué volver? ¿Para qué repatriarme, digamos, en un lugar que hoy en día es desértico? Porque Israel quedaba desértico, Jerusalén quedaba destruido. Por eso también capaz se entiende un poquito, los que tienen sed, vengan a mí. Los que tienen hambre, vengan a mí. Los que no tienen dinero, vengan a mí. No es que está hablando a gente pobre, sino está hablando a gente cuya moneda no sirve de nada en Israel. Toda la plata que ustedes han hecho acá no va a servir. Acá lo único que va a servir es mi fidelidad, dice Dios. Yo no lo voy a dejar. Yo no lo voy a defraudar. Si vienen a mí, van a estar bien. No lo voy a dejar caer. Esa es la promesa que hace Dios. Y esa es gracia cara. Gracia cara es aceptar la bendición de Dios, pero al mismo tiempo también decir, si soy hijo de Dios, tengo que ser como Él es y no como el mundo es. Sino es más bien el mundo debe ser como Dios es. Para eso necesito ser transformado. Y eso es costoso. Pero he aquí, y eso es la buena noticia, capaz es la única buena noticia de este sermón. Pero eso se lo debo en cada sermón. El punto evangélico. El costo verdadero de esta gracia cara no lo asumen ustedes, no lo asumen los israelitas. El costo del banquete en medio del desierto, el costo de recibir otra vez una nación que se había apartado de Dios, había dado la espalda a Dios, no lo asumen ellos, sino lo asume ¿quién? Dios mismo. Y después para nosotros, Dios en la cruz. Gracia barata parece ser jugoso el negocio, pero te sale muy caro. La gracia cara, es decir, el ser llamado hijo de Dios, pero al mismo tiempo el ser transformado del hijo de Dios, el costo no lo asumes tú, sino lo asumió Dios en la cruz por ti, al dar su propio hijo por ti. Eso es gracia costoso. Ustedes son tan importantes, los israelitas eran tan importantes para Dios, más importantes que cualquier rencor hacia ellos, eran tan importantes para Él, nosotros somos tan importantes para Él, que Él asume un costo galáctico por ti y por mí y por todo el mundo, para que nosotros seamos suyos, para que nosotros podamos vivir en plena comunión con Él. Y por esto, y ahí uno se da cuenta un poquito cuán radical es esa invitación, cuán hermoso es esa invitación, por cierto, pero cuán radical es esa invitación. Nosotros en nuestra iglesia tenemos 2 confesiones que nos podrían ayudar a entender un poquito de qué se trata. Por un lado, Lutero explica el segundo artículo de la fe cristiana, que habla sobre Jesucristo así: Jesús me ha rescatado y conquistado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo, no con oro o con plata, sino con su santa y preciosa sangre y con su inocente pasión y muerte. Y todo esto lo hizo para que yo sea suyo y viva bajo él en su reino y le sirva en justicia, en inocencia y bienaventuranzas. Y Barmen, que es una declaración de la iglesia confesante hace 80 años en Alemania nazi, dice: nosotros rechazamos la falsa doctrina según la cual habría ámbitos en nuestra vida en los cuales no perteneceríamos a Jesucristo, sino a otros soberanos. Ámbitos estos en los cuales no necesitaríamos la justificación por él realizado. ¿Qué quiere decir? Los israelitas daban por sentado que ellos podían ser israelitas allí en Babilonia. Babilonia era un sistema multicultural, multireligioso, pero en fin, todo basado sobre la idea de que los seres humanos fueron creados por los dioses para que les sirvan, para que sean esclavos, para que hagan el trabajo sucio. Eso era toda la idea detrás del imperio, la idea de la sociedad babilónica. Vos no puedes ser un israelita que cree que Dios mismo promete ser servidor de todos y que Dios ha creado el mundo y los seres humanos para que sean colaboradores de Él,
y al mismo tiempo sostener una sociedad que está basada sobre la idea que los dioses son la verdadera posta y los seres humanos son la reverenda mierda, perdón por la palabra, pero así lo explican mismo los textos babilónicos. No puedes creer en ambas cosas, son ideas completamente exclusivas. Para nosotros hoy, apreciados hermanos y apreciadas hermanas, no podemos creer, por un lado, en que el universo influya sobre nuestro destino, y de cierta forma nosotros somos un accidente de las diferentes constelaciones universales, y al mismo tiempo creer en un Dios que por amor nos ha creado y que por amor nos sostiene y que por amor nos recupera para sí. Son dos ideas completamente distantes que no pueden convivir, o lo uno o lo otro, o lo uno o lo otro. Y eso es la gracia cara a la cual hoy estamos llamados. ¿Qué creemos? Que este mundo está siendo sostenido por un Dios que proveyó todo con amor, que rescató este mundo por amor y que lo santificará con amor, que de hecho va a hacer todo nuevo, que va a quitar entre medio de este mundo todo lo malo, toda enfermedad, toda muerte. O si nosotros creemos en que cada uno es de cierta forma capitán de su propio barco. Quiero volver a las dos historias al principio. ¿Cuál es la verdadera tragedia? Las dos mujeres de 80 años que murieron en Camerún, lejos de su casa, sirviendo a los pobres y a los enfermos, o la pareja de 50 años que se jubiló después de haber trabajado duramente y se mudaron a Florida y vivieron felices comiendo perdices, coleccionando caracoles y jugando al golf. ¿Cuál es el verdadero Malgacht? No es porque yo estoy 100% convencido de esto, no es que, digamos, ustedes saben, sino yo tendría que estar sirviendo capaz también en Irán. Y por algo estoy aquí, porque no es que estoy convencido con corazón y alma de que tengo que dedicar toda mi vida efectivamente a un servicio a lo demás, para que todos los pueblos sobre la faz de la tierra puedan conocer a Jesucristo como único Salvador. Yo también, apreciados hermanos y apreciadas hermanas, sueño con que cuando nos jubilemos con Claudia, podamos vivir en una linda cabaña en Tafí del Valle, allí en Tucumán, en las cordilleras. Por eso no es que estoy atacando, digamos, a nadie con los sueños capaz que está teniendo o que ya capaz viviendo. Pero tenemos que preguntarnos efectivamente, ¿cuál es el verdadero malgasto de nuestra vida? Pasar nuestros últimos días así, viviendo en una comodidad que tal vez podría llegar a ser como un cielo ya en esta tierra, dando a entender que nuestra idea del cielo capaz que no es tan firme, que capaz que sí pensamos que toda nuestra vida, mejor vida, es la vida que vivimos acá, o realmente creemos y confesamos que la mejor vida está por venir, que todas las bendiciones que Dios ha derramado en esta vida, los dones, las capacidades, el bienestar de salud, el bienestar económico, el bienestar familiar, son apenas un anticipo para que nosotros podamos creer aún más firmemente en que Dios al final todo lo hará bien. Realmente es bueno ser conformados a este mundo, no solamente con sus luces, sino también con sus muchas enfermedades y males, o ser transformado en un hijo de luz, en un hijo de Dios Altísimo aquí en esta tierra, en alguien con quien Dios ha hecho un pacto, que ese es el versículo 3, un pacto davídico, un pacto de realeza, que nosotros efectivamente Dios cuando nos llama en el bautismo ha puesto una corona sobre nosotros. Pero no nos confundamos. Esta corona no es todavía una corona de diadema y de oro, sino muy probablemente va a ser una corona igual a que llevó nuestro Señor, el Rey de Reyes. Que seguir a Jesús es costoso. A veces te puede costar amistades. A veces te puede costar tu reputación. A veces te puede costar dinero capaz. A veces te puede costar tiempo. Pero hay algo que yo sé muy bien, apreciados hermanos y apreciadas hermanas, acá en Asunción. Ustedes aman estar con su familia. Ustedes aman estar con sus amigos. Y yo los invito, y me invito a mí mismo también, que veamos un poquito más allá. Porque ustedes no pueden tener más grande amor hacia sus familiares y hacia sus amigos que pasar la eternidad con ellos. No solamente esta vida, sino el gran llamado que nosotros tenemos es que nuestra familia y nuestras amistades pueden pasar la eternidad con nosotros. Y para eso, algunos de tus amigos, algunos de tus compañeros de trabajo, algunos de tus familiares necesitan reconocer que nosotros no podemos vivir a la manera que nosotros queremos, sino que nuestro camino, nuestra verdad y la verdadera vida está en Jesucristo, el Dios que ha dado su vida por nosotros. A Él lo deben conocer tus familiares, a Él lo debes conocer tú, a Él lo debe conocer tu compañero de trabajo.
porque cada uno de ellos es un diadema en la corona eterna. Cada uno de ellos es una cara y un cuerpo más en el gran banquete celestial. Amén. ¿Quieres responder a esa viva voz del Evangelio? Entonces busca una iglesia local donde el Evangelio se predique sin filtros ni adornos. Un lugar donde respondas con cantos y oraciones a ese Evangelio. Y si estás en Asunción, vení a celebrar con nosotros en la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Te espero.